Muy bien, qué bueno es poder estar con ustedes. De nada, de nada. La verdad que me da gusto estar con ustedes. Por allá que alguno diría, igualmente, entra también en el... Puede ser. Bueno, me alegra verlos. Me alegra ver a algunas personas a las cuales hemos conocido esta semana y verla acá. Dios te bendiga, Marina. Igualmente a vos, Santi, ¿no? Estoy despierto y guarda. Y a tu familia que, como Kiko y su esposa, que siempre son más cercanos. Ahora van a estar más cerca de nosotros. Pero hemos estado trabajando. ¿Cómo te sentís? Muy bien, eso me alegra mucho. Amén. Y nosotros más nos alegramos porque vemos el respaldo de Dios. Amén. Haciendo su obra siempre poderosa, trayendo libertad, trayendo vida donde no la hay, pero Dios sigue repitiéndose y renovándose en los corazones de aquellos que lo reciben, y su paz, el gozo, la alegría, las ganas de vivir comienzan cuando Jesús llega al corazón de las personas. Amén. Me decían, el portero el que sabe todo, ¿no? Viste, como en todas las... Me decía, predicá de arriba porque de abajo me ven, ¿no? ¿No? Qué macana, ¿no? Porque yo me siento cómodo acá. Me voy a poner ¿cómo se llama? Gracias, Pedro, por hacérmela más fácil. Entonces, ¿sabe que hay una... Bueno, acá hay todos argentinos, ¿no? Sí, hay argentinos por acá, por todos lados. Argentinos, como decían por ahí, argentinos y argentinas. Y cuando nosotros salimos de las fronteras de nuestro país, nosotros no nos damos cuenta cómo somos. Pero cuando salimos fuera del país, somos muy particulares los argentinos en nuestra forma de hablar, de actuar. Nos dejan hablar y le vendemos a todo el mundo un montón de cosas. Se dan cuenta enseguida, con solo hablar, estamos hablando en países latinos, este es argentino. Pero cuando nos escuchan hablar, dicen más argentino todavía. ¿Por qué? Porque el argentino es muy particular. A mí, lo poco que he viajado, a la gente le gusta cómo pronunciamos, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta, pero en muchos lados le gusta cómo nosotros hablamos, el formato que nosotros tenemos. Y uno se da cuenta, hoy recordaba algo una vez, hace ya un tiempo largo, en Colombia, que fui a un congreso, salimos a comer y pido un sándwich y estábamos compartiendo una charla con alguien, y en un momento había un montón de gente alrededor solamente escuchando cómo hablaba, no lo que estaba, sino el formato. Dice, es argentino, es argentino. Y a nosotros ya ahí empezamos a... ¿No? Y dice, no, yo no soy así. Sí, somos tremendos. Y cuando nos dejan hablar, le vendemos cualquier cosa al que venga. Pero yo le voy a hablar de un tema, porque el tema es este, ¿no? De que hay cosas que están dentro de nosotros que tenemos que tal vez mejorar, pero que nosotros lo hacemos muy bien. Y la mayoría de la gente que habla, tanto los que están muchas veces en España, en otros lugares, dice, es muy difícil que vos le puedas ganar a un argentino en una discusión que haya. Tiene argumento para todo. Y te va a hacer toda la historia y no le va a hacer, por más que digas lo que digas y tengas razón, el argentino se va a dar maña para que con todas las herramientas que tiene va a decir, yo gané. Pero bueno, somos acá, no hay otro, pero si no te dirían, sí. Y si nos dejan hablar, bueno, nos hablan de que somos agrandados, en parte que somos soberbios, ¿sí?
y un montón. Usted no es así, ni yo tampoco, pero bueno, es lo que otros dicen de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no nos escuchamos y no sabemos lo que decimos. Yo quiero hablarles de alguien, o de en sí dos personas. Yo quiero que vayas a Génesis. Si alguien tiene una aplicación por ahí, agarre Génesis 3, versículo 12. Génesis 3, versión NTV. ¿Lo tienen? Todos conocen la historia, ¿no? Si querés, vamos a unos versículos para que podamos entender bien toda la historia. Después vamos a ir a un versículo clave. ¿Se acuerdan que Dios le dice tanto a Adán principalmente, tiene una charla con él? Entonces le dice, mira, escuchame, podés hacer todo lo que quieras en este lugar. ¿Dónde estaban? En el Edén. Lugar paradisíaco. En el Edén, y le dice, comé todo lo que quieras, viví la vida, que te va a ir bárbaro y un montón de cosas. Lo único que no tenés que hacer es comer de este árbol. Si bien es una forma, y muchos dicen que no es el árbol, que es algo que no tenían que hacer, pero algo ocurrió. Porque dice, la mujer quedó convencida, lo que el diablo le había dicho, o la víbora, y dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso, su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás?, le preguntó. El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y este es el versículo clave. El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue en quien me dio de ese fruto y yo lo comí. Hay algo tan particular que me hizo acordar a alguien que argumenta las cosas, y nosotros debemos tener una combinación con Adán, porque Adán cuando es confrontado con la verdad o la realidad, es rápido en contestar y dice, la mujer que tú me diste, me dio, y como diciendo, no solamente le echó la culpa a la mujer, sino a quién más le echó la culpa. A Dios. Porque le dice, la mujer que tú me diste. O sea, que le echó la culpa a la mujer, le echó la culpa a Dios, como diciendo, de maduro se caía, y él quedó justificado de que él no tenía culpa en absoluta de nada de lo que había ocurrido en ese momento. Dios tenía un gran plan para el hombre. Extraordinario el plan que tenía. Era que el hombre viviese confortablemente en el paraíso, en un lugar extraordinario, en un lugar que, como diríamos, quisiéramos estar todos y disfrutar de una tarde maravillosa, pero el plan se cae a pedazo porque Dios le había dicho al hombre que no hiciese algunas cosas, y es la que hizo. Somos muy de hacer las cosas prohibidas
o las que no. Hay un libro que leíamos de un pastor chino, Wang Manni, hace muchísimos años ya, y él habla mucho de esto, ¿no? De hilar finito. Entonces él decía de cosas de que nosotros encontramos palabras en la Biblia que dicen, no hagas esto, aquello, como Dios le dijo a Adán, pero él dice algo más particular. Dice que cuando violamos leyes aún civiles, o sea, pasaste el semáforo en rojo, o no pisar el césped, prohibido pasar, y nosotros estamos del otro lado saludando, ¿no? Hola, acá estamos, como unos piolas, estamos del otro lado, del lado que dice no pasar, o estamos jugando un fulbito en donde dice no pisar el fútbol, no pisar el césped, o nos pasamos todos en rojo y total dice acá no hay cámara. Porque yo no sé si se enteró cuánto sale pasarse en rojo, embalcarse el costo, ¿no? ¿Cuánto sale? No tienen idea, ¿no? Es 1 millón y algo si pasás un semáforo en rojo en nuestra ciudad. Creo que de lo único que se cuidan algunos de no pasarlo. El Edén, en la Biblia, dice, es el jardín paradisíaco donde Dios colocó a Adán y a Eva después de su creación. Era un lugar de inocencia, paz y armonía, con abundancia de vida y árboles especiales como el de la vida y del conocimiento del bien y del mal. La historia culmina con la expresión de Adán y Eva por su desobediencia, expulsado de aquel lugar. La actitud, Adán, a la confrontación de Dios y al llamado de Dios. Adán, ¿dónde estaban? Dice. La respuesta de Adán fue, y empezó a algo que usted no hace nunca, justificarse. Que no hago yo, justificarse. Y el asunto está ahí, que muchas veces tenemos para justificarnos y dar motivos de por qué no hicimos, de por qué no llegamos, de por qué no cumplimos o por qué cancelamos alguna cita a última hora. Y ya a mí me preocupa esta parte, porque habla del carácter de que nosotros tenemos, nuestro temperamento. Porque nosotros tenemos que ser crecidos muchas veces, o por lo menos tratar de evitar. Porque hay una palabra que hace un tiempo le doy a... ¿Dónde está? ¿Gabriel? Gabriel, y el domingo pasado, en una reunión de obreros, comienza que cuando se la dicen así en general, lo miro, yo lo tenía de frente a Gabriel, porque creo que es el principio de los valores que una persona tiene que tener. En la Biblia dice algo para que entendamos esto. Aquí hay creo que el 100% de los que estamos acá, me juego por todos, que no mienten. Y que dicen la verdad y que se empeñan en decir la verdad, pero que del otro lado tiene una persona que dice, ¿será verdad? ¿Cumplirá o no cumplirá? ¿Lo hará o no lo hará? ¿Vendrá o no vendrá? Y cuando la persona se da cuenta de tu talla, cuando venís, cuando lo haces, cuando estás presente, porque dice que... Y no tenés que juramentar, porque la Biblia dice, no juren ni por el cielo. Viste que hay algunos que dicen, me tienen que creer y empiezan... ¿No? No lo hizo nunca, ¿no? Sí. Yo no lo hago nunca, dice, bueno, menos mal que no lo hace. Pero la Biblia dice que tu sí sea sí y tu no sea no. No importa si el otro te cree o no te cree, es que vos mantengas tu sí y mantengas tu no también. Porque eso habla de lo que sos o de lo que soy. Y
Cuando nosotros no nos manejamos de esa forma, tendremos que empezar a argumentar por qué no llegamos en tiempo y forma, porque me bañé tarde, porque no encontraba las medias, justificación, excusas y argumento de su estado presente. Y es ahí cuando Dios mira por adentro y nos dice que los demás tendrían que vernos como transparentes, creíbles, porque Dios en nosotros está trabajando todos los días, por lo menos en mí. Y una de las cosas que yo le decía a Gabriel en el principio, cuando estábamos charlando de esto, le digo, antes que aprendas cualquier cosa y quieras predicar, esto debería ser el centro de tu vida. Porque uno puede predicar, pero si no hay un sí o un no, habla de que lo que yo pueda decir que es de Dios, se diluye en mí, en quien lo esbozó, en quien lo soltó, en quien entregó la palabra. Lo que anda buscando Dios en nosotros, yo cuando lo veo a Adán tan fresco, cuando dice, le carga todo el fardo a Eva y a Dios también por haberle la mujer que, es triste, ¿no? Que dicen, y bueno, la mujer que tú me diste, como diciendo, vino fallada, vino con problema. Hacete cargo de algo. Pero Dios había hablado antes, ¿con quién? Con Adán. Y a Adán le había dado la clave del éxito, no a Eva. Y no quiere decir que la pongamos por debajo. Dios había tenido una charla con Adán y le dice, vamos para adelante. Todo esto que vos ves es para que lo disfrutes. Es para que vivas en el mejor lugar del mundo. No vas a tener que laburar. No, está bueno, ¿no? No vas a tener que laburar, no tenés que pagar la luz, nada. Esto viene de arriba, viene de Yapa. Está buenísimo. Lo habla con él y le dice, está todo bien. Lo único, le da una sola cosa que no. Una sola cosa que no, y es la única que hizo. Eva no sabía nada de la charla. El que sabía de la charla era Adán con el Señor, con el que lo había puesto en ese lugar. Pero parece que se le fue de la cabeza y hubo otros actores en el medio que nos puede ocurrir a cualquiera, que aparecen otras voces y se cruzan y nos confundimos en el medio del camino y comenzamos tal vez, a justificarnos como lo hizo él, diciéndole frescamente al Señor y le dice, la mujer que tú me diste me hizo comer, me convidó y yo comí. Ah, piola. Lo que Dios nos lleva es que nosotros podamos crecer todos los días y mejorar. Y esto lo hablo por mí primeramente. Porque muchas veces leemos en las Escrituras que nosotros somos cartas abiertas, que la gente nos conoce, que los vecinos saben quiénes somos. Algunos saben, yo me encontré hoy con una persona en el mercado y me decía, así que ahora están en la iglesia que era la ex metodista, así que, mirá vos cómo es, y me empezó a hablar que no le entendía demasiado qué era lo que me quería decir, pero algo sabía, ¿no? Muchos saben de nuestras obras. Yo el martes decía, ¿no? Llego a un negocio y le digo a un señor que, viste que en la frutería vos te llevas por delante a todo el mundo con los canastitos. Entonces iba entrando uno saliendo y le digo, no, permiso, pase. Y entré. No lo había visto, no lo vi, primeramente lo vi ahí y nunca más lo he visto. Pero él me dice, cuando ingresa de vuelta, estábamos esperando con Gladys para que nos cobren o nos pesen, me mira así y me dice,
Muy buenos los programas, muy fácil, lindo para escucharlos, simples. Delante de 30 personas que había más o menos dentro de la frutería. Pero de paso me reta, me dice, pero repetidos. ¿Y yo qué le voy a decir cuando me dijo que eran repetidos? No, lo que pasa es que en la radio no llevan el control de lo que ponen, entonces muchas veces ponen repetido. ¿Es verdad eso? No. Es que tenés que hacer 8 programas semanales y son 5 por semanas. O sea que son 20 al mes. Y se me cuesta un laburo poder hacerlo. Ayer lo hablaba, ¿no? De tener temas nuevos para poder hacerlo en lo que lleva durante un mes una programación. Pero yo no le puedo decir, bueno, sí, está bien. Sí, bueno, y excusarme. Lo que tengo que hacer yo es esforzarme para hacer los mejores programas. Ir a horarios como el de que fui esta semana a la 1 de la tarde y hacer los mejores programas para que 7.000 personas por semana o por días que tiene la radio escuchen la palabra de Dios. No es culpa de la radio, no es culpa de la iglesia, es una responsabilidad que yo tomé. ¿Hola? O sea que cuando tomamos una responsabilidad, no le podemos decir al otro que no llegó a tiempo o que pasó algo, como dijo Adán, dice, muy fresco y bueno, no llegué. O se me hizo tarde. Porque en el único lugar donde uno puede llegar tarde es a la terminal de ómnibus. ¿Alguien puede llegar tarde? Por lo menos que compré el pasaje y llegué media hora más tarde. El colectivo me está esperando. Y uno, o en punto, se fue. Y uno puede argumentar por qué llegó tarde o por qué perdió el viaje. Pero nos vamos a dar cuenta que para mejorar va a decir, me tendría que haber levantado más temprano, me tendría que haber bañado antes, somos 5 en casa, arrancamos a las 2 de la tarde, cuando llegamos podemos llegar todos juntos, no sé, creo que los que tienen chicos, a mí me pasaba cuando teníamos 3, ¿sí? Iba sacando uno, no metía y otro cuidaba, ¿no? Porque viste cómo son los pibes, que lavas uno y el otro ya está haciendo macana para ensuciarse. Entonces uno va sosteniendo mientras la madre va haciendo el resto de la tarea. Por lo menos me pasaba a mí. Y teníamos que salir caminando. Quiere decir que vos necesitás, o por lo menos yo necesitaba, nunca me quedó a la vuelta de mi casa a la iglesia, tenía que salir capaz que media hora antes de mi casa para llegar a horario a la iglesia, que me quedaban 20 cuadras. Pero la mayoría de las veces yo estaba en el servicio. Si no abría la reunión, cantaba los coritos. O sea que no podía llegar más tarde y decirle que lo haga otros que también hacían bien las cosas. Cuando nosotros vemos a Adán, a mí me gustaba esta parte, de justificación, excusarse, argumentar su estado presente, culpó a la mujer y a Dios por su estado presente. La mujer que tú me diste, la mujer que voy a tener que estar ahí luchando toda la vida, dice, me sedujo, me dijo que eran ricos, que era esto, que era lo otro. Porque dice, ¿quién lo probó primero? Eva. ¿Le dijo que estaba bueno? Sí. Y él no le dijo, uy, qué macana te mandaste. ¿Le podría haber dicho? ¿Qué macana te mandaste? No te conté, Dios me dijo que no comieras de eso. No lo hubieses hecho. Porque en ese momento perdieron privilegios que tenían. ¿Leyó por ahí? Perdieron los privilegios porque dice que fueron expulsados de ese lugar. Fueron sacados de ese lugar paradisíaco, ese lugar bellísimo, regado por ríos. Era el lugar ideal para vivir.
Pero solamente por no tener atención y no reconocer el error, Dios dijo, bueno, y empezó a decir cosas que nos llegaron hasta el día de hoy. A la mujer le dijo, con sufrimiento vas a tener a tus hijos. Y ahora vas a ver lo que es laburar. ¿Viste qué lindo que es laburar? Dice, a mí me encanta trabajar. Anda a trabajar. Y no quiero decir que no me gusta trabajar, pero si pudiéramos estar todos desocupados estaríamos, no digo, a ver, levante la mano de a uno. Sí, no se hagan los humildes, estaríamos todos libres. ¿Para qué vas a ir? Pero por culpa de la desobediencia le dijo, vas a tener que laburar y te va a costar. Porque lo que hizo Adán provocó que hasta la tierra se levantara en contra de él también. Yo no las traje hoy. No sé si Pedro tendrá alguna por ahí. Sabía tener por ahí las espinas que el otro día decíamos, ¿no? que pudimos ver en Santiago. Yo las había visto algunas que había traído Pedro en un momento, pero yo me agarré una importante. Así es. Una espina así. Y había para hacer dulce. Esas espinas son por culpa de Adán. Porque antes de Adán no había espinas, ni cardos, ni nada por el estilo. Nacieron por desobediencia de Adán. Por eso le dijo que ahora vas a tener que empezar a laburar y ahora vas a ver lo que es perder lo que yo te di. La gracia que Dios había soltado sobre ese matrimonio, ese primer hombre y ese primer mujer. ¿A dónde queremos llegar? ¿O a dónde quiero llegar? ¿Cómo estamos trabajando en eso? Porque tenemos que pulir, tenemos que desarrollarnos. Y yo le comentaba, y lo he dicho muchas veces, el ser de palabra, o el ser el sí, sí y el no, no, en algunas ocasiones te va a costar aún algo por ser de palabra, porque para borrar no estamos. Yo siempre digo, y es una herida, que me hubiera gustado hacerlo para mi esposa y no lo podía, creo que nunca le compré una bota de esa calidad. Nunca. Me hubiera gustado comprar unas botas hermosas de cabretilla y se la tuve que comprar a otra mujer, cual yo se la perdí en el trabajo o me la robaron, no sé qué pasó. ¿Y por qué se la tuve que dar? Porque soy de palabra. Porque le dije, si no la encontramos, no te aflijas. Ella no me creyó hasta que vio la moneda. Aunque yo me jugaba que se la iba a dar. Porque le dije, tal día vos venís y yo te voy si no aparece, yo voy a comprarte o te voy a dar el dinero para que compres tu bota. Y pensaba en Gladys, que no tenía, no sé si ha tenido botas, pero no de ese nivel. La bota que a usted le gustaría tener, de cabretilla, hermana, bueno, esa. Pero se la tuve que comprar a una clienta. Pero lo más hermoso de esto, ¿sabe qué es? Que yo no sabía que ella me conocía más de lo que yo la conocía a ella como clienta. Porque siempre lo he contado más de una vez. El día sábado, yo le dije que venga el lunes, el día sábado ella no creía todavía lo que yo le había dicho que iba a hacer. Que le iba a juntar el dinero para comprarle las botas. Entonces viene el sábado. Yo cuando la vi le digo, esta mujer, ¿qué le pasa? Pero viene ella, que estaba incrédula en el asunto. Dice, este no me la va a pagar. Como cualquiera de, tal vez algunos de por acá que piense de la misma forma. Que le dije, me dice, no, porque hay una oferta en tal lugar, me nombra el lugar. Digo, dale la seña, no te hagas problemas. Yo el lunes a la tarde, venía a buscar el dinero. O sea, empeñé mi palabra. Lo que aprendí de chico, ser de palabra. Lo que aprendí en casa, que después lo aseguré con las Escrituras.
Me olvido yo a la tarde de que la señora iba a venir. Vine, pero cuando llego, vi la señora estaba... ¿Dónde estaba la señora? En la puerta del negocio. Así que le abrí el negocio, digo, buenas tardes, ¿cómo le va? Y la mujer me dice, bien. No estaba convencida de nada. Así que hice las 2, 3 cosas. Yo me tardé un poquito, ¿viste? Medio malévolo. Me tardé un poquitito, a ver, digo, señora se me enfada demasiado. Pero en un momento saqué el dinero y le digo, señora, no aparecieron. Pero acá tiene el dinero para que se compre sus botas. Trabajo concluido. Pero más fueron sus palabras hacia mí del otro lado. Yo en ese momento hacíamos unos programas de televisión en Canal 6, en Canal 4. Estamos hablando de hace un tiempo, Canal 4. 4 programas al mes hacía. Y parece que esa mujer miraba esos programas y me escuchaba, como te escuchan a vos también hablar. Y dijo esto, ahora veo que lo que usted predica lo vive. Yo dice, fíjese si el pastor de esta iglesia hubiera dicho, y bueno, las robaron, las perdí. Y bueno, cosas que pasan, cosas que suceden en la vida. Y no me hago cargo. El que yo predico iba a quedar medio en vano la palabra que yo di. Pero siempre dije, por eso le decía yo a Gabriel, tal vez alguna vez pierdas porque cumplís tu palabra, como cualquiera de los que cumplen acá. Pero el nombre del Señor va a ser exaltado hasta lo más alto, porque Él va a ser glorificado a través de cualquiera de los que estamos en este lugar. Porque nadie va a poder decir lo contrario de tus actos que honran al que predicas o al que crees. Porque podemos decir un montón de cosas, pero van a decir, hoy me decían, a esa iglesia, yo me río, esto va con, yo lo voy a cobrar después. A esa iglesia, me decía esta mujer en días, me mandaron a hacer un mandado, en esa iglesia van los de Brooklyn, me decía. Sí, señora, van los de Brooklyn a esa iglesia. Y bueno, la iglesia que tú me diste, Señor, le digo. ¿Nos están viendo? Y si queremos mejorar nuestra trayectoria como hijo de Dios, no argumentemos nada. Cuando nos equivoquemos, ¿sabés lo mejor que funciona? Es pedir perdón. Pedí perdón y ¿sabes una cosa? Dios va a ser exaltado en ese momento. Decirle, mira, te pido perdón de todo corazón. Soy culpable, la erré, la chingué. No va a volver a suceder. Amén. Eso va a hablar mucho bien de mí y va a hablar mucho muy bien de ti. O de vos, como quieras. Pero Dios quiere hoy exaltarse en medio de nosotros. Porque quiere levantar una generación de verdad en una generación de mentira, donde la gente no cree porque se miente demasiado. Entonces, por más que te esfuerces en decir la verdad, la gente duda de lo que estás diciendo. Pero después, el fruto de nuestra vida como hijos de Dios, que aprendemos a caminar en obediencia a Dios, Dios es exaltado cuando vos exaltás a Dios con tus hechos, con tus formas. Y eso es lo más bonito porque nadie puede decir lo contrario. No hay formas que puedan decir, che, eso está malo ser así. Van a decir, mira vos. Pero si copiamos de Adán, estamos complicados. Yo estoy complicado. Hoy estaba pensando de que a veces nosotros tenemos como pastores agendas
de fin de semana, entonces de la semana y tenemos, bueno, seguro, martes a la noche, Gladys tiene a la tarde junto con las chicas, yo tengo a la noche junto con los hermanos. Esos son los días que tengo actividad más fin de semana. Esos ya están con la crucecita. Pero somos los pastores. La agenda se rompe enseguida muchas veces. Esta semana se rompió la agenda. Me llama Kiko y se rompió la agenda. ¿Por qué? Porque tuve que ir y llamar a alguien que le dije, yo te voy a ir a visitar. Lo llamé primero a una persona, antes de vos, y como era urgente lo otro, le digo, espera, a la tarde paso por tu casa. Me dice, te espero. Y era antes que me llamara Kiko. Y cuando me llama Kiko, era más urgente venir acá que ir a hacer una visita. Pero yo había quedado, y digo, una horita y ya está. Voy una hora, o estoy una hora, no sabía que me iba a encontrar, una hora y me lo voy a visitar. No sé, medio se hizo un poco más tarde. Sí, terminamos tipo 8:30 de la noche, desde las 5. Bueno, ya ahí. Al otro día digo, bueno, voy mañana a la mañana. Toda la mañana lleno de gente en casa. Fue la hermanita, fue el yerno y mi cuñado, un montón de gente. Otra. Digo yo, estamos complicados. Hoy tuve que ir urgente, le digo, ya espérame, voy ahí. Porque no lo puedo estirar más, porque yo le dije que me espere. Yo era el de la cita. ¿Está de acuerdo? Yo soy el de la cita. Entonces tuve que ir hoy a las 3 de la tarde. No daba para más. Y le digo, la verdad, te pido disculpas, pero se me complicó lo que yo creía. Está buenísimo que se me complique porque me encanta servir al Señor, ¿no? Amén. Servir a Dios y hacer todo lo que pueda estar a mi alcance. Y lo que no pueda hacer yo, te voy a llamar a vos. Te voy a llamar a vos para que me des una mano también. Estuvieran así. Pocos amén. Los líderes por lo menos hubieran dicho amén, pero estuvieran así. Igual si no dicen amén lo hubiera llamado igual. Pero lo importante es que Dios se glorifique en tu vida por tus hechos. Hay un libro que en la Biblia encontramos que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y tiene cuántos capítulos? 28. 28 capítulos. Habla de la vida de los apóstoles. Cómo fueron trabajando, cómo fueron ministrando, cómo fueron. Y nosotros siempre medio con trampa decimos que yo tengo que escribir el 29. Vos tenés que escribir el 29, el capítulo 29, con tus hechos, con tus obras. Amén. No lo vayan a sacar a Dios si el pastor quiere escribir un capítulo más del libro de los hechos. No, interpreta bien. Es que tus hechos van a estar también vistos a través de muchos. Las obras que Dios hace a través de sus hijos. No importa cuánto tiempo tengan, no importa eso. Lo que importa es el corazón que dispongas para que Dios sea exaltado en tu vida. Y creas que Dios tiene que ser el primero en vos. Amén. Y honrarlos siempre, siempre, siempre. Y llevarlo a lo más alto de la sociedad. Amén. Donde estés, llevar a Jesús, el que hace las obras en nuestra vida, pero nosotros tenemos que acompañar con nuestros hechos. Amén. Que cuando hables algo, digan, anda tranquilo, sí, lo conozco. Amén. No pida plata, no dé crédito, tranquilo. Pero el asunto te quiere decir es, no te excuses. Esforzate para no pedir disculpas. Amén. Yo digo, trata de equivocarte lo menos posible para no pedir perdón, porque pedir perdón muchas veces es difícil. Bueno, para no pedir perdón hay que cometer los menos errores posibles. Y entonces nuestra vida será agradable a todos los que estén a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque debemos crecer y desarrollarnos. Y del punto 0 en adelante, porque Dios quiere hacer eso. No imitemos a Adán.
No lo imitemos a Adán, porque Adán se equivocó de punta a punta. Nosotros estamos para honrar a Dios en cada hecho de nosotros. Amén. Como podamos, aprendiendo en el día a día, amar a Jesús y que a través de nosotros otros puedan recibir a Jesús. Amén. Marina hoy está acá junto con Santi, pero porque conocemos al caballero, ¿no? Al tío, al cuñado sería. Al tío de Vero, a Kiko. Pero Kiko ha entregado sus hijos al Señor y llamó al pastor. Amén. Y nos encontramos en cumpleaños y en casamientos y un montón de cosas. Y compartimos tiempos. Y cuando vio la necesidad de un familiar, le doy las gracias de que haya llamado. No se haya privado de llamar. Nos tienen que llamar, te tienen que llamar. Cuando alguien está pasando por una crisis, por un problema, por una dificultad, te tienen que llamar porque nosotros tenemos respuesta a través de Jesús. No a nosotros, respuesta a través de Jesús. Y hoy verla a ella, ¿no? Hoy muy distinta, ¿sí? Muy bella. Yo le comentaba, le digo, ¿cuál es tu rostro? Porque no le conocía el rostro de ella, ¿no? Conocía otros rostros que no me gustaban demasiado. Pero le doy gracias al Señor y que puedas permanecer en Él. Porque hay mucho más todavía. Ese es el principio de lo que hace Dios. Dios vino a deshacer las obras del diablo. Dios vino a deshacer, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y a través de que Él las rompió, también pudo soltar bendiciones sobreabundantes sobre todos sus hijos. Viene lo mejor todavía. Viene mucho más todavía. Créanle al Señor. ¿Amén? Amén. Que tu sí sea sí y tu no, repítalo conmigo, que tu sí sea sí y tu no sea no. Amén. Y vas a ver que va a haber frutos extraordinarios haciendo Dios con tu vida. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche.